El Vaticano, un estado diminuto con menos de 1000 habitantes, pero con una riqueza que eclipsa a imperios enteros. Sus bóvedas guardan oro, arte y secretos que jamás han sido mostrados al mundo. Su banco mueve miles de millones lejos de los ojos del público. Y mientras sus campanas repican, sus inversiones resuenan en Wall Street, en bancos suizos y en las sombras del poder global. Pero hay algo que pocos se atreven a decir. La fortuna del Vaticano no cayó del cielo. Fue construida, pacientemente, negocio a negocio, siglo tras siglo. Esta no es una historia de teología, es una historia de dinero, poder e influencia. Porque entender cómo el cristianismo se convirtió en un imperio financiero es entender cómo el dinero se transformó en el verdadero oxígeno de la religión. Y todo comenzó el día en que el cristianismo dejó de ser perseguido y empezó a ser rentable. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. En el año 313 después de Cristo, ocurrió un acontecimiento que cambió para siempre el curso de la civilización occidental. El emperador romano Constantino, una de las figuras más influyentes de la historia, promulgó el Edicto de Milán. Con un solo decreto puso fin a más de 2 siglos de persecución contra los cristianos y legalizó oficialmente la fe que hasta entonces se practicaba en secreto, en catacumbas húmedas y casas escondidas. De un día para otro, lo que había sido una religión marginal se convirtió en una estructura respaldada por el poder más grande del planeta, el Imperio Romano. A partir de ese momento, el cristianismo pasó de ser una creencia subterránea a convertirse en una herramienta política. Los templos paganos comenzaron a transformarse en iglesias. Los símbolos del imperio y los símbolos de la fe comenzaron a mezclarse. Constantino entendió algo que pocos gobernantes comprendían. Una religión unida bajo su mando podía mantener unido a un imperio que empezaba a fracturarse. Así que no solo toleró la fe cristiana, la financió. Mandó construir basílicas, donó oro, entregó tierras y garantizó privilegios fiscales al clero. La más emblemática de todas sus obras fue la Basílica de San Pedro, levantada en Roma sobre lo que se consideraba la tumba del apóstol Pedro. Ese edificio no solo era un templo, era un mensaje. El mensaje de que la santidad y la riqueza podían coexistir, de que el cielo y el poder terrenal podían encontrarse bajo el mismo techo. Los aristócratas entendieron la señal rápidamente. Si el emperador favorecía el cristianismo, había que invertir en la fe. Así comenzó una avalancha de donaciones. Los nobles cedieron vastas extensiones de tierra, los comerciantes entregaron parte de sus fortunas, los artesanos ofrecieron su trabajo sin pago y el oro empezó a fluir hacia Roma. Lo que antes era una comunidad espiritual comenzó a transformarse en una organización económica, capaz de administrar bienes, recaudar tributos y mover recursos a gran escala. Desde ese momento la Iglesia comprendió la ecuación que todo imperio había descubierto siglos atrás. El dinero sostiene el poder y el poder genera más dinero. A lo largo de los siglos siguientes, la Iglesia perfeccionó una estructura financiera sin precedentes. En los primeros siglos de la Edad Media, desarrolló su primera gran fuente de ingresos sistemática, el diezmo. A simple vista parecía una ofrenda, una muestra de gratitud hacia Dios. Pero en la práctica, era una obligación. Los creyentes debían entregar la 10ª parte de su producción, ya fuera grano, vino, ganado o monedas. Esta cantidad no era simbólica, representaba un sacrificio real en una época donde cada cosecha definía la supervivencia de una familia. Tú puedes imaginar la escena. Un campesino medieval, después de una temporada de trabajo agotador, pesaba sus sacos de trigo, separando el 10% para la iglesia antes de alimentar a su familia. Si se negaba, arriesgaba su reputación, su posición social y, lo más importante, la salvación de su alma. Era un sistema tan ingenioso como efectivo. Un impuesto que no dependía de la ley del hombre, sino del temor a la condena eterna. Con el paso de los siglos, esos diezmos formaron la base de una riqueza colosal. Para el año 1000, la Iglesia Católica ya se había convertido en el mayor terrateniente de toda Europa occidental. Se estima que controlaba aproximadamente 1/3 de todas las tierras del continente. Piensa en lo que eso significa. 1/3 de los campos, de los bosques, de los viñedos y de los molinos pertenecían directa o indirectamente a la Iglesia. No se trataba solo de espiritualidad. Se trataba de producción, de rentas, de economía real. Cada monasterio funcionaba como una empresa. Cada abad administraba recursos. Cada diócesis tenía su propio tesoro. Este inmenso patrimonio generaba riqueza incluso mientras los reinos caían y se levantaban.
En tiempos donde el comercio era inestable y las monedas perdían valor, la tierra seguía produciendo trigo, vino, madera, minerales. La Iglesia había logrado diversificar sus fuentes de ingresos siglos antes de que existieran los bancos modernos. El oro que fluía hacia Roma no era solo producto de la fe, era el resultado de una red económica que cubría todo el continente. Pero la historia no se detiene ahí. La expansión del poder eclesiástico trajo consigo una necesidad creciente de recursos. Las tierras y los diezmos, aunque abundantes, no bastaban para mantener templos, financiar obras monumentales y sostener un ejército invisible de sacerdotes, monjes y obispos. Así fue como en el siglo XI surgió una nueva herramienta, las indulgencias. Las indulgencias eran en apariencia un acto de misericordia. Se ofrecían como una oportunidad de reducir el castigo por los pecados cometidos. Sin embargo, su aplicación práctica se convirtió en una de las estrategias financieras más rentables del mundo medieval. El mensaje era claro. Si ofreces una contribución a la Iglesia, tu alma o la de un ser querido podría liberarse más rápido del sufrimiento eterno. La idea era tan poderosa como irresistible. En una época dominada por el miedo al juicio divino, pagar por el perdón era casi una necesidad emocional. Los cofres del Vaticano comenzaron a llenarse de oro. Los peregrinos viajaban desde todos los rincones de Europa para entregar sus ofrendas, convencidos de que compraban tiempo en el cielo. Los predicadores recorrían pueblos y aldeas recaudando donaciones, prometiendo alivio espiritual a cambio de una contribución material. Lo que comenzó como un gesto simbólico se transformó en un sistema económico a gran escala. Con esos recursos, la Iglesia financió la construcción de catedrales que aún hoy desafían el paso del tiempo. Templos que tardaron siglos en completarse y que se levantaron gracias al dinero de miles de fieles. Pero también utilizó esas riquezas para algo más: financiar guerras. Las llamadas cruzadas, emprendidas con el pretexto de recuperar Tierra Santa, fueron en realidad campañas políticas y económicas que extendieron la influencia de la Iglesia mucho más allá de Europa. Para ese entonces, la institución eclesiástica ya era mucho más que una organización religiosa. Era un poder geopolítico con embajadores, ejércitos y alianzas. Sus decisiones podían coronar o destituir a reyes. Sus palabras podían justificar conquistas enteras. Su autoridad no provenía solo de las escrituras, sino del oro que sostenía su estructura. Detrás de cada altar había contadores. Detrás de cada catedral, arquitectos y banqueros. La fe se convirtió en un motor que movía economías enteras. Y el Vaticano, en un actor central de la política mundial. Así comenzó la transformación de la religión en una fuerza económica que dominaría durante siglos. Lo que inició con un decreto imperial terminó construyendo uno de los imperios financieros más duraderos de la historia. Las cruzadas, que comenzaron en el año 1096, son recordadas como guerras santas, pero detrás de las armaduras y las oraciones se escondía una gigantesca operación económica. La Iglesia las presentó como una misión divina para recuperar Tierra Santa, pero en realidad se convirtieron en una oportunidad sin precedentes para acumular riqueza, tierras e influencia. Miles de hombres respondieron al llamado del Papa, convencidos de que marchaban en nombre de Dios. Sin embargo, lo que pocas personas sabían era que cada espada levantada significaba dinero, y mucho. Organizar ejércitos, armar caballeros y mantener campañas militares al otro lado del mundo requería recursos enormes. La Iglesia, que ya dominaba la tierra, necesitaba ahora dominar el flujo de dinero. Para financiar la Guerra Santa, impuso nuevos impuestos, cobró tarifas especiales y ofreció indulgencias a quienes deseaban participar sin arriesgar su vida. Si no podías unirte al ejército, se te decía que bastaba con pagar una suma a la Iglesia para recibir las mismas bendiciones que un cruzado en el campo de batalla. La fe se convirtió literalmente en una moneda, y los beneficios fueron colosales. Cuando las tropas conquistaban una ciudad, los tesoros eran incautados, los templos saqueados y las riquezas transportadas hacia Roma. Los caballeros creían estar liberando territorios para la fe, pero cada victoria significaba nuevas propiedades bajo el control del papado. Oro, tierras, reliquias, todo pasaba a formar parte del patrimonio de la Iglesia. Para cuando las cruzadas terminaron, el Vaticano no solo había fortalecido su autoridad espiritual, sino que también había consolidado un poder militar y financiero que rivalizaba con el de los reyes más ricos de Europa. La ironía es imposible de ignorar. Mientras los sacerdotes predicaban el valor de la humildad y la pobreza, la institución que representaban acumulaba riqueza con una rapidez que asombraba incluso a los monarcas. Los sermones advertían sobre los peligros de la codicia, pero las arcas del Vaticano se llenaban con oro proveniente de los mismos fieles que escuchaban esas palabras. En cada pueblo, los campesinos eran recordados de que la avaricia era un pecado.
mientras veían a la Iglesia expandir su poder económico y político más allá de cualquier otro imperio de su tiempo. Este patrón se repite en toda la historia. Un relato moral contado al pueblo y una maquinaria financiera funcionando detrás del telón. La religión como discurso espiritual y la institución como estructura económica. Tú conoces esa dualidad, esa tensión entre lo divino y lo terrenal, entre el mensaje y la administración. Lo espiritual alimentaba la fe del pueblo, mientras el dinero alimentaba al Vaticano. Al llegar el final de la Edad Media, el papado ya había superado la etapa de simple terrateniente, había aprendido a comportarse como un banquero. En pleno Renacimiento, el Vaticano era una potencia política y financiera capaz de negociar directamente con las familias más influyentes de Europa. Los papas dejaron de ser vistos únicamente como pastores de almas y comenzaron a actuar como verdaderos príncipes y gobernantes. Administraban ejércitos, firmaban alianzas, otorgaban préstamos y decidían el destino de los reinos. Y como todo poder terrenal, necesitaban dinero constante. Dinero para mantener su estructura, pero también para competir con los monarcas y demostrar su superioridad. El símbolo más evidente de esta ambición fue la nueva Basílica de San Pedro. La antigua iglesia, construida por Constantino siglos atrás, se encontraba en ruinas. Los papas del siglo XVI querían algo que reflejara la gloria eterna de Dios, pero también la del papado. Querían un templo que superara en belleza, tamaño y esplendor a cualquier catedral del mundo. Una obra tan majestuosa que recordara a todos que Roma seguía siendo el centro de la fe, el poder y la riqueza. Pero la grandeza tiene un costo, y el costo fue inmenso. Para financiarla, el Vaticano recurrió una vez más a su método más rentable, las indulgencias. Se lanzaron campañas por toda Europa, con predicadores viajando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, vendiendo certificados que prometían reducir el tiempo en el purgatorio. Era un negocio perfectamente diseñado para aprovechar el miedo y la devoción. Se decía a los creyentes que una simple moneda podía comprar alivio para las almas de sus seres queridos. La frase del fraile dominico Johann Tetzel se volvió legendaria. Tan pronto como la moneda en el cepillo suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Esa idea se propagó como fuego. Los campesinos, aterrados por la posibilidad de que sus familiares sufrieran en el más allá, entregaban sus últimas monedas, convencidos de que estaban asegurando la salvación. Las arcas del Vaticano se llenaron de oro, y con ese oro se levantaron las columnas, las cúpulas y los mármoles de la nueva basílica. Pero mientras los fieles vaciaban sus bolsillos, el lujo en Roma alcanzaba niveles nunca vistos. Las indulgencias financiaron más que templos. Financiaron una forma de vida. Los papas del Renacimiento vivían rodeados de esplendor, en palacios cubiertos de frescos, rodeados de banquetes, fiestas y artistas. Alejandro VI, perteneciente a la familia Borgia, convirtió el palacio papal en un centro de intrigas, favoritismos y escándalos. Su corte estaba llena de familiares y aliados que acumulaban cargos y riquezas. León X, descendiente de los Medici, utilizó los fondos de la iglesia para promover el arte y el lujo. Bajo su mandato, Roma resplandecía con obras de Miguel Ángel, Rafael y Bramante, pero esa magnificencia se sostenía con el dinero del pueblo. Tú puedes visualizar la contradicción. Mientras los sermones hablaban de modestia, las cenas papales se celebraban con vino de las mejores cosechas, música en vivo y platos servidos en vajillas de oro. Mientras se advertía a los fieles sobre los peligros del deseo material, la Santa Sede acumulaba propiedades, gemas y obras de arte dignas de un imperio. Los mismos hombres que predicaban la renuncia a los bienes mundanos caminaban entre tesoros que superaban los de los reyes. El Vaticano había alcanzado un punto donde su poder espiritual y su poder económico se confundían. Cada decisión política, cada encargo artístico, cada alianza diplomática tenía detrás una motivación financiera. La fe era el mensaje, el dinero, el combustible. Y esta mezcla de devoción y ambición preparaba el escenario para un cambio que nadie podía detener. La aparición de voces que empezarían a desafiar el sistema desde dentro. Entre bastidores, el papado había descubierto una nueva forma de expandir su poder, la banca. A simple vista parecía una contradicción. Durante siglos, la Iglesia había condenado la usura, es decir, el acto de prestar dinero cobrando intereses, considerándolo un pecado grave. Se decía que el dinero debía servir al alma, no al revés. Pero en la práctica, el Vaticano entendió que en un mundo donde las guerras, las catedrales y las coronaciones costaban fortunas, la condena moral no podía detener el flujo del oro. En silencio, el papado comenzó a tejer una red de alianzas con las familias más poderosas de la Italia renacentista. Los lombardos, los Peruzzi, los Medici,
Los chigi. Detrás de las homilías se establecían acuerdos financieros que permitían mover enormes sumas de dinero entre ciudades, reinos y continentes. Roma se convirtió en el corazón de una red bancaria que abarcaba toda Europa. Los papas ya no solo bendecían a los fieles, también firmaban contratos, concedían créditos y cobraban intereses disfrazados de donaciones. Tú conoces esa clase de inteligencia fría y estratégica, la capacidad de disfrazar poder económico bajo apariencia espiritual. Oficialmente, el Vaticano seguía proclamando que prestar dinero con intereses era un acto inmoral, pero mientras tanto sus representantes trabajaban con los banqueros más influyentes del continente. Las familias financieras italianas necesitaban legitimidad y la Iglesia necesitaba discreción. Fue un matrimonio perfecto. La corte papal se transformó en un centro financiero donde se discutían tratados, préstamos y tributos. Las decisiones que se tomaban en los pasillos del Vaticano no solo definían asuntos religiosos, sino también el destino económico de naciones enteras. Reyes endeudados pedían préstamos al Papa para financiar guerras, bodas o palacios. Los banqueros, por su parte, respondían con deferencia, sabiendo que su fortuna dependía de mantener la gracia de Roma. Y así, lentamente, el Vaticano se convirtió en el núcleo de una red invisible de poder, como una araña en el centro de una telaraña que abarcaba todo el continente europeo. El flujo del dinero comenzó a reemplazar al flujo de la fe como el verdadero motor de influencia. Las cartas de crédito, las transferencias y los pagarés se convirtieron en los nuevos instrumentos sagrados, y en cada transacción, una parte terminaba de una forma u otra en las arcas de la Iglesia. Los impuestos de los campesinos, los rescates de los príncipes, las indulgencias de los fieles, todo pasaba por las manos del Vaticano. Roma no solo era el centro espiritual del mundo cristiano, era también su banco más poderoso. Pero toda expansión económica conlleva un riesgo, y tarde o temprano, toda burbuja encuentra su límite. El lujo, la corrupción y la ostentación de los papas renacentistas habían comenzado a generar descontento. Las voces de los fieles comunes se mezclaban con las de los eruditos y los teólogos que veían con alarma cómo la espiritualidad se transformaba en un negocio. En las universidades los monjes debatían si la salvación podía seguir siendo considerada un acto divino cuando tenía precio. En el año 1517, ese malestar estalló con fuerza. En una pequeña ciudad de Alemania llamada Wittenberg, un monje llamado Martín Lutero tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Clavó un documento con 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. En ellas acusaba directamente a la iglesia de haber traicionado su misión. Denunciaba las indulgencias como un engaño espiritual, una manipulación que jugaba con el miedo y la culpa de los creyentes para obtener dinero. Su mensaje era simple pero devastador. La salvación no se vende. La fe no se compra. El perdón no tiene precio. Lutero afirmaba que Dios no necesitaba oro y que la Iglesia había convertido la fe en un mercado. Sus palabras resonaron entre campesinos, intelectuales y nobles que ya desconfiaban del lujo y la hipocresía de Roma. La protesta de un solo monje se convirtió en una chispa que encendió la Reforma, una revolución que fracturó el cristianismo y dividió a Europa en dos bandos irreconciliables. Las indulgencias, que durante décadas habían sido la fuente de ingresos más rentable del Vaticano, se transformaron de repente en el símbolo de su corrupción. Aquello que había financiado la construcción de la grandiosa Basílica de San Pedro, aquella joya de mármol que representaba el poder eterno de la Iglesia, se convirtió también en la causa de su mayor crisis. Reinos enteros comenzaron a separarse de Roma. Los monarcas que alguna vez enviaban oro al Papa empezaron a confiscar tierras eclesiásticas. El dinero dejó de fluir hacia el Vaticano y comenzó a circular en nuevas iglesias, nuevas doctrinas y nuevas economías. La ironía era profunda. La misma riqueza que había levantado templos inmortales había también sembrado el resentimiento. El poder que parecía intocable comenzó a resquebrajarse desde dentro, porque la fe puede inspirar, pero cuando se mezcla con la codicia, se convierte en un arma de doble filo. Los fieles habían empezado a ver que el esplendor de Roma se sostenía sobre su propio sacrificio, y esa revelación era imposible de olvidar. El Vaticano, que durante siglos había controlado el oro, las tierras y las almas de Europa, se encontró enfrentando un enemigo que no podía excomulgar: la desconfianza. La Reforma no fue solo una rebelión teológica, fue una revolución económica, una reacción ante un sistema que había llevado la espiritualidad al límite del comercio. La riqueza había dado gloria, pero también había encendido una llama que ni el poder ni el dinero podían apagar. Y así, lo que comenzó como una protesta en una pequeña iglesia del norte de Europa terminó convirtiéndose en un terremoto que sacudió los cimientos del mundo cristiano. La fe seguía viva, pero el monopolio había terminado, y Roma
Por primera vez en más de un milenio, comprendió que ningún imperio, por más santo que se crea, está exento de las leyes del poder. Para el siglo XVII, el Vaticano seguía siendo una de las instituciones más ricas del planeta. Sus tierras, sus rentas y sus tesoros continuaban acumulándose, pero algo había cambiado para siempre. La Reforma protestante había dejado una herida profunda en la autoridad de Roma. Por primera vez en más de un milenio, el poder del Papa ya no era incuestionable. El prestigio espiritual del Vaticano se había fracturado y su influencia política se había visto desafiada. Sin embargo, como todo poder que entiende la naturaleza del dinero, el Vaticano hizo lo que siempre había hecho mejor: adaptarse. A pesar de haber perdido millones de fieles, la institución mantuvo su misma fórmula maestra, esa ecuación que había sostenido su riqueza durante siglos: fe en la superficie, dinero debajo. Porque aunque los templos, las misas y los símbolos continuaban siendo su cara visible, en el fondo, el Vaticano siguió actuando como una máquina financiera precisa y discreta. Los papas aprendieron que, aunque la fe podía fluctuar, los intereses nunca dormían. Así, el Vaticano comenzó a transformar sus recursos, sus redes y sus alianzas, convirtiendo la creencia en balances contables. Tú conoces esa habilidad, la de un poder que sobrevive cambiando de forma, pero no de esencia. Durante siglos, su riqueza había provenido de las tierras, de los diezmos y de las indulgencias. Pero con la llegada de la modernidad, ese modelo comenzó a tambalearse. Los viejos sistemas feudales desaparecieron, los monarcas se fortalecieron y las revoluciones liberales cuestionaron el dominio de la Iglesia sobre la sociedad. El poder temporal del papado, aquel que controlaba vastos territorios conocidos como los estados pontificios, empezó a verse amenazado. En el siglo XIX, la tormenta llegó. En 1870, la unificación italiana borró del mapa los estados pontificios, esos territorios que habían sido la base económica y política de la Iglesia durante más de 1000 años. Los nuevos líderes de Italia, impulsados por el nacionalismo, reclamaron Roma y la incorporaron al naciente reino italiano. En cuestión de días, el Papa fue despojado de sus tierras, de sus rentas, de sus ejércitos y de su poder político. Desde el balcón del Vaticano, Pío IX observó cómo el imperio de la Iglesia se reducía a unas cuantas hectáreas y una promesa de resistencia. Para muchos, aquello parecía el fin del poder financiero del Vaticano. Sin sus territorios, sin tributos y sin ejércitos, el papado quedaba reducido a su papel espiritual. Se pensó que la Iglesia viviría únicamente de la fe, sin la opulencia de los siglos anteriores. Pero tú sabes que las instituciones construidas sobre el dinero no renuncian fácilmente a su fuente de poder. El Vaticano había sobrevivido a emperadores, cruzadas, reformas y guerras. Y lo volvería a hacer. Su regreso comenzó casi 60 años después con un acuerdo que marcaría una nueva era: el Tratado de Letrán, firmado en 1929. En aquel momento Italia estaba gobernada por Benito Mussolini, un dictador que entendía el valor político del Vaticano. Mussolini necesitaba legitimidad y el Papa necesitaba recursos. Así que ambos hicieron un trato. A cambio del reconocimiento del régimen fascista, la Iglesia recibiría un Estado soberano, la Ciudad del Vaticano, y una enorme compensación económica por las tierras perdidas: 750 millones de liras en efectivo y 1.000 millones en bonos del gobierno italiano. Esa suma, equivalente a miles de millones de dólares en valor actual, representó una resurrección económica instantánea. En pocas semanas, el Vaticano pasó de estar al borde del colapso financiero a recuperar su poder. Fue un rescate monumental, pagado por un dictador que buscaba la bendición del Papa. El acuerdo no solo devolvió la independencia territorial al Vaticano, sino que le permitió reconstruir su maquinaria económica desde cero, esta vez con las herramientas del siglo XX. Con ese dinero, la Santa Sede creó una institución que cambiaría el modo en que administraba su fortuna: el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. Oficialmente, su propósito era noble: administrar los fondos de las órdenes religiosas, financiar obras benéficas y sostener la misión espiritual de la Iglesia. Pero en la práctica se convirtió en una entidad tan influyente como impenetrable. El Banco Vaticano operaba con total discreción. Estaba exento de la mayoría de las regulaciones financieras internacionales y respondía solo ante el Papa. Nadie podía auditarlo sin autorización. En muy poco tiempo, su influencia creció hasta convertirse en una potencia dentro del sistema financiero global. Los movimientos de dinero que pasaban por sus cuentas eran imposibles de rastrear para los gobiernos y las agencias de control. Durante la Guerra Fría, ese poder se utilizó con fines estratégicos,
Parte de los fondos del Vaticano se canalizaron para financiar movimientos anticomunistas en Europa del Este, apoyar causas políticas y sostener alianzas que reforzaban la influencia del cristianismo en la lucha ideológica contra el bloque soviético. El dinero sagrado se mezclaba con el dinero político y Roma se convertía, una vez más, en un jugador silencioso dentro del tablero mundial. Sin embargo, el secreto que había protegido al Banco Vaticano también se convirtió en su mayor sombra. En la década de 1980 estalló uno de los mayores escándalos financieros de la historia moderna, el caso del Banco Ambrosiano. A través de una compleja red de empresas, cuentas y testaferros, miles de millones de dólares desaparecieron misteriosamente. En el centro de la tormenta estaba un hombre conocido como el banquero de Dios, Roberto Calvi, presidente del Ambrosiano y colaborador cercano del Vaticano. En junio de 1982, Calvi fue encontrado colgado bajo el puente de Blackfriars en Londres. Tenía los bolsillos llenos de ladrillos y billetes. Su muerte fue declarada oficialmente como asesinato, y las investigaciones posteriores revelaron conexiones inquietantes entre el Banco Vaticano, la mafia italiana, agencias de inteligencia y redes internacionales de lavado de dinero. Los periódicos del mundo titularon con la misma pregunta: ¿cómo había llegado la institución más sagrada del planeta a involucrarse con los mecanismos más oscuros de las finanzas modernas? El daño a la reputación fue enorme, pero el Vaticano resistió. Las investigaciones se diluyeron, los responsables desaparecieron o murieron, y la institución continuó funcionando con la misma reserva que siempre la había caracterizado. Mientras los bancos comerciales caían por escándalos o quiebras, el Banco Vaticano permanecía intocable, protegido por su estatus de Estado soberano y su manto espiritual. La ironía no podía ser más evidente. Una institución que predica la pobreza y la humildad había demostrado dominar el arte de las finanzas con una precisión que rivalizaba con los titanes de Wall Street. Había acumulado poder a través de tierras, lo había multiplicado con indulgencias, lo había recuperado mediante tratados y lo había blindado dentro de bancos. A lo largo de los siglos, el Vaticano había aprendido a moverse entre la fe y las finanzas con la misma destreza con que un equilibrista camina sobre un hilo invisible. Tú lo sabes, los grandes imperios no caen de golpe, se transforman. Y el Vaticano, más que una institución religiosa, se convirtió en una estructura que entendió cómo sobrevivir a través del dinero. Desde la Edad Media hasta la era moderna, lo que comenzó como una misión espiritual terminó funcionando como una corporación global. Y mientras los escándalos iban y venían, desde el Banco Ambrosiano hasta las acusaciones de lavado de dinero, la Santa Sede seguía siendo, a los ojos del mundo, demasiado sagrada para caer. Hoy en día, la verdadera magnitud de la riqueza del Vaticano sigue siendo un misterio. Sus bóvedas, sus archivos, sus propiedades y sus inversiones están tan protegidos por el tiempo como por el secreto. Nadie fuera de sus muros conoce con exactitud cuánto posee la Santa Sede. Las estimaciones más conservadoras hablan de cifras inmensas, aunque lo que se puede ver a simple vista ya es suficiente para entender la magnitud de su poder. La Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel, los frescos de Rafael, las esculturas clásicas y las obras maestras que decoran los museos vaticanos son tesoros imposibles de calcular. No pueden venderse, pero su valor simbólico y cultural representa miles de millones. Es una riqueza que no necesita movimiento, porque su sola existencia proyecta poder, influencia y prestigio. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que detrás de esa belleza monumental se ocultan redes de activos, fondos de inversión, propiedades inmobiliarias y participaciones en empresas repartidas por todo el mundo. El Vaticano posee edificios en Roma, Londres, París y Nueva York. Tiene participaciones en compañías de energía, de comunicación y de finanzas. Todo a través de capas y capas de instituciones que funcionan como escudos de discreción. Oficialmente, sus presupuestos parecen modestos y se presenta como un Estado pequeño, casi simbólico. Pero tú sabes que en la historia, las apariencias nunca son inocentes. La modestia cuando se trata de poder suele ser la mejor forma de camuflaje. Durante siglos, el Vaticano perfeccionó el arte de ocultar su riqueza tras una narrativa de espiritualidad. Presenta su balance como si fuera un simple administrador de la fe, mientras en el trasfondo opera como una de las estructuras financieras más antiguas y sofisticadas del planeta. Detrás de cada donación hay un registro. Detrás de cada obra de arte, una historia de poder. Y detrás de cada institución benéfica, una red de influencias tejida durante generaciones. Quien ha estudiado historia lo sabe. Las ilusiones son las herramientas más poderosas del dominio, porque un poder que se muestra abiertamente puede ser atacado, pero un poder que se disfraza de virtud es casi imposible de desafiar. Y ahí está la verdadera lección.
La riqueza del Vaticano nunca fue un accidente ni una simple consecuencia de la fe. Fue diseñada, recolectada, negociada y defendida con las mismas estrategias que cualquier imperio ha usado para sostener su poder. Se construyó a través de impuestos disfrazados de devoción, de apropiaciones bendecidas por la autoridad divina, de indulgencias convertidas en un sistema de ingresos, de tratados políticos que compraron influencia, y de bancos que lavaron, invirtieron y multiplicaron capital. Detrás de cada oración colectiva hubo una transacción. Detrás de cada promesa celestial hubo una ecuación económica cuidadosamente calculada. Tú conoces esa fórmula porque sigue repitiéndose con otros rostros y bajo otros nombres. Lo que el Vaticano hizo durante siglos no es tan distinto de lo que hacen hoy los grandes sistemas que controlan el mundo. Gobiernos que predican estabilidad mientras imprimen dinero sin respaldo, erosionando el valor real de tus ahorros. Corporaciones que se visten de responsabilidad social mientras explotan a quienes sostienen su estructura. Bancos que prometen seguridad mientras apuestan en los mercados con el dinero de sus depositantes. Es el mismo patrón repetido con distinto traje. Fe en la superficie, dinero debajo. El Vaticano fue solo el modelo más antiguo y duradero de esa maquinaria. Enseñó al mundo que el poder se sostiene no solo con fuerza, sino con creencia. Que lo importante no es tener la riqueza, sino lograr que los demás crean que tú representas algo más grande, algo sagrado. Esa es la forma más inteligente de control, hacer que la fe y la obediencia trabajen a favor del sistema. Por eso este tema importa, porque no se trata únicamente de religión o historia, se trata de cómo opera el poder, cómo se construye y cómo se perpetúa. La historia del Vaticano es un espejo de lo que ves cada día. Cuando un gobierno te dice que confíes en su moneda, cuando una empresa te promete que trabaja por tu bienestar o cuando una institución te asegura que sus decisiones son por el bien común, recuerda lo aprendido aquí. Pregúntate siempre quién se beneficia realmente de tu confianza, porque el poder verdadero siempre se alimenta de la fe de los demás. Cuando veas los dorados salones del Vaticano, los frescos perfectos y las columnas bañadas por siglos de devoción, no te limites a ver una manifestación de fe. Estás viendo la lección más antigua de la historia económica. La riqueza construida en las sombras siempre lleva la máscara de la virtud. Lo que se presenta como moral suele tener detrás una estructura de intereses. La fe fue el vehículo, pero el destino siempre fue el mismo: la acumulación del poder. Y al final, todo se resume en una advertencia que atraviesa los siglos. La historia no se repite con los mismos nombres ni con las mismas instituciones, pero repite los mismos patrones. Si no aprendes a reconocerlos, esos patrones te absorberán, porque la historia puede parecer lejana, pero sus mecanismos siguen vivos, disfrazados de modernidad. Así que la próxima vez que alguien te pida fe ciega en un sistema, en una institución o en una promesa, recuerda lo que has visto. La historia no se repite, pero si no la entiendes, inevitablemente te aplastará de todos modos. Y quizás, después de todo lo que has escuchado, entiendas que esta historia nunca fue solo sobre religión, ni siquiera sobre dinero. Fue sobre poder, sobre cómo las creencias pueden convertirse en herramientas y cómo las instituciones que se presentan como guardianas de la fe pueden, en realidad, ser guardianas del control. La historia del Vaticano es un espejo, y cuando miras dentro de él, lo que ves refleja mucho más que templos y tesoros. Refleja el mundo en el que vives hoy. Tú conoces esa sensación, cuando algo dentro de ti te dice que hay más de lo que te cuentan, que detrás de cada discurso, de cada promesa y de cada símbolo hay intereses que prefieren permanecer en silencio. Entender la historia es abrir los ojos, y abrir los ojos es el primer paso para dejar de ser parte del juego. Así que si este video te hizo pensar, si despertó algo en ti o te mostró una parte de la historia que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal. Únete a esta comunidad que busca entender lo que se esconde detrás del poder. Compártelo con alguien que merezca conocer estas verdades, alguien que también sienta que algo en el sistema no encaja del todo. Y déjame un comentario aquí abajo, responde con sinceridad. ¿Crees que la fe sigue siendo una herramienta del poder o el poder una herramienta de la fe? Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos revelando las historias que el tiempo quiso mantener en las sombras.